Nosotros vamos a seguir hablando de desplazamientos porque, bueno, ya lo veníamos viendo desde la semana pasada, pero ya fue oficial. El gobierno confirmó que la reapertura de las fronteras terrestres se va a realizar el 1 de mayo. Especialistas han llamado a las autoridades a mantener las principales medidas de control sanitario y Estefanía Bustamante nos va a contar todos los detalles de esta decisión. Hola Estefanía, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Tú lo decías ahí, es algo que ya se había informado o se había dejado entrever la semana pasada, precisamente con este tuit que empezó a circular por parte del ministro del Interior argentino, que contaba que había conversado con su par Isquia Siches para poder hablar respecto de esta apertura de fronteras que se oficializaba a partir del 1 de mayo. También comenzó a circular un tuit de la Embajada Argentina. Finalmente también acá en entrevista exclusiva con CNN Chile, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, fue quien dijo que no era información oficial. Sin embargo, y ante esta polémica, finalmente durante el fin de semana el Ministerio de Salud emite un comunicado a nombre del Ministerio del Interior donde anuncian esta apertura total de las fronteras y por lo tanto se van a integrar las fronteras terrestres. Hay que recordar que hasta ahora solamente funcionaban algunas y a esto se sumaban también las fronteras aéreas que tienen que ver con los pasos aéreos, que tiene que ver con los ingresos a Iquique, desde Iquique, Santiago, también Antofagasta y Punta Arenas. Esos eran los pasos habilitados. Ahora se van a sumar desde el 1 de mayo otros pasos para ingresar a través de las fronteras con Argentina, Perú y Bolivia. Una información que ya es oficial, pero todavía no tenemos mayores detalles. Eso sí decían desde este comunicado que se emitió durante el fin de semana, es que van a haber mayores detalles el día de mañana. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Por ahora se mantendría vigente durante todo este mes el plan de fronteras protegidas que impulsó el Ministerio de Salud anterior y que por lo tanto se mantendría vigente durante todo este mes. Ya le estamos consultando a distintas autoridades, por ejemplo al gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, quien nos comentaba y recibía con bastante entusiasmo también esta noticia, pero lo que hacía hincapié era que se tenían que aumentar y controlar aún más los pasos fronterizos y los controles que se van a realizar. Nos adelantó que precisamente autoridades del Ministerio del Interior llegarían hasta allá, hasta el norte del país, para poder supervisar el control fronterizo que ahora aumentaría a partir del 1 de mayo. Pasemos a revisar lo que dijo el gobernador. Y lo que nos interesa verdaderamente es conocer el protocolo de salud que estaba vinculado a la apertura de fronteras. Lo que la ciudadanía demanda es tener claridad respecto de cómo van a ser los controles sanitarios y la manera en que este proceso se va a abordar. Porque desde luego es algo que tenemos que resguardar para la... Bueno, entonces parte de la opinión del gobernador Mati, que también nos agregaba que había hecho talleres con las comunidades allá para saber qué era lo que querían finalmente, si era abrir todos los pasos fronterizos allá al norte del país o no, dado también la crisis migratoria que hemos visto en el último año en ese sector del país. Ahí nos comentaba que lo que decía la ciudadanía es que estaba bien que se abrieran las fronteras después de 2 años de pandemia, pero que se debía fiscalizar aún más el control fronterizo. ¿Qué dicen los especialistas? La verdad es que les consultaba y también recibían esta noticia bastante bien. Lo que sí decían, y como ya te comentaba, desde el Ministerio de Salud no han dado mayor información con respecto a las medidas que se van a aplicar, pero en ese sentido ahí los expertos decían que se tienen que mantener el control fronterizo, las exigencias como por ejemplo el PCR negativo que se tiene que pedir al ingresar al país. Y también otro punto importante que decían las autoridades es que estamos en un buen escenario epidemiológico. La ola de contagios ya evidentemente ha ido a la baja. De hecho, durante esta jornada se supera los 2.200 casos diarios de COVID-19, una cifra bastante inferior a lo que habíamos visto meses atrás. También la positividad ha bajado, registró un 4,66% y es un buen escenario epidemiológico, es lo que han dicho los especialistas. Otro punto importante también que le consultábamos, Mati, era qué pasaba, por ejemplo, al abrir la frontera, si es que este era un escenario para la aparición de nuevas variantes, la llegada de nuevas variantes del COVID-19, y la verdad es que nos decían ahí los expertos es que la probabilidad es bastante baja, incluso abriendo todas las fronteras, como es lo que va a pasar desde mayo acá en nuestro país. Es entonces lo que nos decían y también añadían un dato bien importante, porque a pesar de que siguen apareciendo nuevas variantes del COVID-19, como lo hemos visto en los últimos días, la Organización Mundial de la Salud solamente tiene declarado a la variante Delta y a la variante Omicron como variantes de preocupación que actualmente
están circulando en el mundo. Esa es la información que nos agregaban los especialistas. Pasemos a escuchar qué es lo que nos dijo el doctor Carlos Pérez. Estoy de acuerdo con la medida anunciada por nuestra autoridad de salud, dado que la mayor parte de la población chilena, sobre el 90%, ya se encuentra vacunada contra COVID-19, incluyendo la dosis de refuerzo, y que la situación epidemiológica del país ha seguido mejorando. La posibilidad de que a través de la frontera ingresen personas infectadas con nuevas variantes es bastante bajo en este momento, dado que no se han descrito nuevas variantes de preocupación en el mundo. Me parece altamente recomendable mantener la exigencia de vacunación contra COVID-19 para todas las personas que ingresen a nuestro país. Bueno, y desde el Ministerio de Salud, en este comunicado que entregaron a nombre también del Ministerio del Interior, decían que estas medidas, las medidas vigentes, se van a mantener por lo menos ahora, que es el Plan Fronteras Protegidas, que fue actualizado por última vez el 8 de marzo de este año. ¿Qué dicen estas medidas para ingresar a nuestro país en el caso, por ejemplo, de los chilenos y extranjeros residentes en nuestro país? Para poder ingresar a Chile deben presentar un PCR negativo con una antigüedad no mayor a las 72 horas. Luego quizás se exponen a un control aleatorio donde nuevamente se toma un examen para detectar el COVID-19. También tienen que sumar una declaración jurada que se obtiene en C19.cl, que es este pasaporte sanitario para poder ingresar a nuestro país. Y a los extranjeros que no son residentes y quieren venir como turistas a nuestro país, Mati, además de este PCR y además de este pasaporte sanitario, tienen que añadir un seguro médico y además, esto que es bastante importante también y que en su momento causó bastante polémica por la demora que traía este trámite, es la famosa validación de vacunas en el extranjero, que también los chilenos lo pueden hacer, pero lo importante es que los extranjeros no residentes deben hacerlo para ingresar a nuestro país, y es ese punto en particular donde los especialistas dicen que eso sí o sí debiese mantenerse con esta apertura de fronteras que comienza a regir desde el 1 de mayo. Pasemos a escuchar parte de lo que nos decía durante esta jornada el doctor Pedro Astudillo, que precisamente es broncopulmonar de la clínica Indisa. Hoy día no tenemos en el mundo, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, después de Omicron, una nueva variante que se considere de preocupación. Por lo tanto, por el momento, uno no debería temer que haya una variante nueva que pudiera generarnos un problema por el hecho de abrir zonas fronterizas. Yo creo que el PCR, test de antígeno, son medidas que deberían mantenerse. Por vía terrestre hay que pedir la homologación de las vacunas estrictamente. Bueno, ahí está la opinión en general, Mati, entonces, de los especialistas, que decían que a pesar de que todavía no hay mayores detalles, porque consultamos durante esta jornada tanto al Ministerio de Salud, también a Cancillería y al Ministerio del Interior para obtener mayores detalles, a qué se referían con medidas vigentes, si es que acaso la validación de vacunas contra el COVID-19 se iba a mantener con esta apertura de fronteras. La verdad es que no nos dieron mayor información y solamente dijeron que la información oficial, como ya lo han dicho las últimas semanas, se va a dar los días martes. Es ahí también hay que recordar una información bastante importante, es que mañana también se van a entregar en qué fase está cada comuna de nuestro país con este nuevo plan paso a paso que modificó el Ministerio de Salud. Y también ahí hay una información bastante importante, porque en este plan paso a paso es donde se suma esta etapa de restricción, que ojo, porque a pesar de que se realizan estas modificaciones a las fronteras desde mayo, donde van a sumarse a las fronteras terrestres, esto se puede modificar eventualmente en caso de que, por ejemplo, aparezca una nueva variante que sea contagiosa, que sea letal y considerada de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, y con esta etapa de restricción que agrega el Ministerio de Salud, se pueden realizar cambios. Por lo tanto, todo lo que se anuncie mañana podría cambiar eventualmente, pero sí o sí, tanto para especialistas como para algunas de las gobernaciones, es una buena noticia, así que vamos a estar atentos a los anuncios de mañana. Muy bien, Estefanía. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a la flexibilidad de las cosas, así que hay que estar atentos, pero sin duda que es una buena noticia. Muchísimas gracias por esta información y te invito también a ti a que nos vayamos juntas a la pausa.